El dinero me alejó de mi familia. No lo vi en ese momento. Durante años pensé que estaba haciendo lo correcto, que todo lo que hacía tenía un sentido claro. Trabajaba para ellos. Para darles algo mejor. Para asegurar que no les faltara nada. Esa era la idea que repetía en silencio, una forma de justificar cada decisión, cada ausencia, cada vez que el tiempo con mi familia quedaba para después. No parecía un error. Parecía responsabilidad. Parecía amor. Y eso fue lo que más me confundió. Recuerdo cuando todo empezó a organizarse de esa forma. No fue una decisión grande. No hubo un momento donde dije, voy a priorizar el dinero sobre mi familia. Fue más sutil. Más lento. Como algo que se fue instalando. Había más trabajo. Más exigencias. Más oportunidades. Y cada una de ellas parecía importante. Parecía necesaria. Parecía algo que no podía dejar pasar. Porque el dinero, familia en mi cabeza, estaban conectados. Pensaba que mientras más trabajara, mejor iba a ser la vida de ellos. Que el esfuerzo tenía un destino claro. Que todo ese sacrificio iba a tener sentido. Y con esa idea seguí. Durante años. Sin detenerme demasiado. Sin mirar con claridad lo que estaba pasando alrededor. Porque todo parecía avanzar. La vida funcionaba. Había estabilidad. Había orden. Había una sensación de que estaba cumpliendo. Y eso durante mucho tiempo fue suficiente para no cuestionar nada. Pero hay algo que no se ve mientras estás dentro. Que el trabajo y familia no siempre se equilibran como uno cree. Que el tiempo con familia no se recupera después. Que hay momentos que no espera. Y yo no lo veía así. Siempre había algo más urgente. Algo que justificaba seguir. Algo que parecía más importante en ese momento. Y así poco a poco fui dejando cosas para después. No grandes cosas. Cosas simples. Una conversación. Un momento. Un espacio donde podría haber estado más presente. Pero no lo hice. Porque estaba ocupado. Porque estaba resolviendo. Porque estaba construyendo algo que creía que era para ellos. Y en ese proceso algo empezó a cambiar. No de forma evidente. No como una ruptura. Sino como una distancia. Una distancia que no se notaba en el día a día. Pero que estaba ahí. Creciendo. En silencio. Recuerdo momentos donde estaba en casa pero no estaba de verdad. Mi mente estaba en el trabajo. En lo que faltaba. En lo que venía después. Y ese tipo de presencia no es suficiente. No crea conexión. No construye relación. Y eso no lo entendí en ese momento. Porque desde afuera todo parecía bien. No había conflictos grandes. No había discusiones. No había una señal clara de que algo estaba mal. Y eso fue lo que más me engañó. Porque la ausencia de conflicto no significa cercanía. A veces significa distancia que no se expresa. Y esa distancia se fue acumulando. Día tras día. Año tras año. Hasta que un día se hizo evidente. No de golpe. No como una escena clara. Sino como una sensación. Una sensación de que algo no estaba como debería. De que había algo que no podía nombrar pero que estaba ahí. Y esa sensación no se iba. Volvía. En momentos pequeños. En silencios. En espacios donde ya no había tanto que hacer. Y ahí empezó a aparecer una pregunta. No como una duda clara. Como algo que incomoda. ¿En qué momento me alejé tanto? Esa pregunta no tiene una respuesta exacta. Porque no fue un momento. Fue un proceso. Fue una forma de vivir. Una forma donde el dinero ocupó un lugar que parecía correcto pero que no lo era del todo. Y eso es lo que ahora empiezo a ver. No como una crítica. Como una verdad. Una verdad que llega tarde. Pero que cambia todo lo que queda. Y cuando esa pregunta empieza a quedarse ya no puedes ignorarla. No es algo que aparece y desaparece. Se queda. Se repite. Se instala en la forma en la que miras todo. ¿En qué momento me alejé tanto? Y entonces empiezas a mirar hacia atrás. No para culparte. No para encontrar un error específico. Sino para entender. Y en ese intento de entender empiezas a ver cosas que antes no tenían peso.
Momentos que parecían normales. Decisiones que parecían correctas. Días que pasaron sin nada extraordinario. Pero ahora se sienten distintos. Porque en todos ellos hay algo en común. Falta de presencia. Falta de conexión. Falta de tiempo real con familia. Recuerdo muchas veces donde elegí el trabajo. No como algo consciente, sino como lo que parecía lógico. Había responsabilidades. Había compromisos. Había una idea clara de que eso era lo que tenía que hacer. Y cada vez que elegía el trabajo me decía lo mismo. Es por ellos. Es por la familia. Es necesario. Y con esas frases seguía. Sin cuestionar demasiado. Sin detenerme a ver lo que estaba dejando atrás. Porque lo que dejaba atrás no parecía urgente. No parecía importante en ese momento. Siempre podía esperar. Siempre podía hacerse después. Y ese después nunca llegó como imaginaba. Porque el tiempo con familia no se guarda. No se acumula. No se recupera igual. Se vive o se pierde. Y eso es lo que ahora veo con claridad. No fue una decisión. Fueron muchas. Pequeñas. Repetidas. Silenciosas. Que juntas construyeron esta distancia. Y esa distancia no se sintió en el momento. Porque todo seguía funcionando. La vida avanzaba. La rutina se mantenía. No había conflictos visibles. Pero algo se iba moviendo. Algo se iba alejando. Y eso no lo vi. No lo entendí. Porque estaba enfocado en otra cosa. En el dinero. En el trabajo. En la idea de que eso era lo que sostenía todo. Y en esa forma de ver no había espacio para cuestionar. Porque cuestionar implicaba detenerse. Y detenerse no era una opción. Siempre había algo más. Algo que hacer. Algo que resolver. Y así los años pasaron. Sin darme cuenta de lo que estaba ocurriendo. Hasta que un día algo cambió. No en ellos. En mí. En la forma en la que empecé a mirar. Porque el ritmo bajó. El trabajo dejó de ocupar todo el espacio. El tiempo empezó a sentirse distinto. Y en ese espacio apareció algo. No como un recuerdo puntual. Como una sensación. Como si hubiera estado ausente en momentos donde debería haber estado. Y esa sensación no se puede evitar. Porque no apunta a un momento. Apunta a toda una etapa. A una forma de vivir. Y entonces aparece otra pregunta. Más directa. Más difícil. ¿De qué sirvió todo ese esfuerzo si me alejé de lo que más importaba? Esa pregunta pesa. Porque no tiene una respuesta simple. No se trata de decir que el trabajo estuvo mal. Ni que el dinero fue un error. Se trata de reconocer algo más profundo. Que le diste un lugar que no correspondía. Que organizaste tu vida alrededor de algo que no podía sostener lo importante. Y eso tiene consecuencias. No inmediatas. No visibles. Pero reales. Y cuando finalmente las ves ya no puedes ignorarlas. Empiezas a notar la distancia. No como algo físico. Como algo emocional. Como una falta de conexión que no sabes exactamente cuándo empezó. Pero que ahora es evidente. Y eso es lo que más duele. No haber trabajado demasiado. Sino no haber estado cuando realmente importaba. Y esa diferencia cambia todo. Y cuando empiezas a ver esa distancia ya no puedes explicarla de la misma forma. Ya no puedes decir que fue solo el trabajo. Ya no puedes decir que fue inevitable. Porque ahora entiendes algo que antes no veías. No fue el dinero en sí. Fue cómo organizaste tu vida alrededor de él. Fue cómo le diste prioridad sin darte cuenta. Fue cómo dejaste que definiera tu tiempo mientras la vida ocurría en otro lugar. Y eso cambia todo. Porque entonces ya no se trata de cuánto trabajaste. Se trata de qué pasó mientras trabajabas. De lo que no viste. De lo que no estuvo. De los momentos que no se repiten. Y esa es la parte más difícil. Porque no hay forma de volver. No hay forma de recuperar ese tiempo con familia como si nada hubiera pasado. No porque no exista hoy. Sino porque ese momento específico ya no es el mismo. Y eso pesa. No como culpa constante. Como una claridad que aparece y no se va.
Empiezo a recordar cosas que antes no tenían importancia. No por lo que fueron, sino por lo que implicaban. Pequeños momentos donde podría haber estado más presente. Donde podría haber elegido distinto. Donde podría haber visto lo que realmente importaba. Pero no lo hice. Porque no lo veía. Porque estaba enfocado en lo que parecía más importante en ese momento. Y en esa forma de ver lo esencial queda fuera. No porque no esté. Porque no lo reconoces. Y eso es lo que ahora entiendo. No perdí mi familia en un momento. Me fui alejando poco a poco. Sin darme cuenta. Sin una ruptura. Sin un conflicto claro. Solo dejando de estar. Y cuando empiezas a ver eso ya no es una historia lejana. Empieza a sentirse cerca. Incómodamente cercana. Como si no hablara solo de mí. Como si en algún punto también tuviera que ver contigo. Y si eso te hace detenerte, aunque sea un segundo, si algo de todo esto te resulta familiar, quizás no sea casualidad que estés aquí ahora. Porque hay cosas que uno solo ve cuando se permite mirar de verdad. Empiezas a entender que la relación no se sostiene sola. No se mantiene con intención. No se construye después. Se forma en el tiempo. En los momentos compartidos. En la presencia real. Y eso no lo prioricé. No porque no quisiera. Sino porque creía que había algo más importante. Y esa idea fue el error. Porque no hay nada más importante que lo que está pasando en ese momento. Y eso no lo ves cuando estás corriendo. Cuando estás resolviendo. Cuando estás organizando todo para que funcione. Porque en ese estado no hay espacio para detenerse. Y sin detenerse no hay forma de ver. Y sin ver no hay forma de elegir distinto. Y así la vida pasa. El tiempo se llena. El dinero se acumula o se organiza. Pero algo se queda afuera. Algo que no se mide. Algo que no aparece en los resultados. Pero que define todo. La conexión. La cercanía. El estar. Y cuando eso falta, todo lo demás pierde peso. Y eso es lo que ahora veo con claridad. No como una conclusión. Como una verdad. Una verdad que no cambia el pasado, pero cambia todo lo que queda. Porque ahora ya no puedo vivir igual. Ahora ya no puedo organizar mi tiempo de la misma forma. Ahora ya no puedo poner el trabajo en el centro como antes. Porque ya sé lo que eso cuesta. Y ese conocimiento cambia todo. Y cuando llegas a ese punto ya no necesitas explicarte más. No buscas justificar lo que hiciste. No intentas acomodar la historia para que duela menos. Simplemente lo ves tal como fue. Y en ese ver hay algo que cambia. No el pasado. Pero sí la forma en la que estás ahora. Porque ahora sabes. No como una idea. Como una verdad. El dinero y familia nunca estuvieron en equilibrio como creías. No porque no fueran importantes los dos. Sino porque uno ocupó el lugar del otro. Y cuando eso pasa, algo se rompe. No de golpe. No de forma evidente. Pero se rompe. Porque la familia no compite. No exige. No se impone. Está ahí. Esperando. Y si no estás, se queda atrás. Y cuando vuelves ya no es igual. Y eso es lo que más cuesta aceptar. No que algo faltó. Sino que estuvo y no lo tomaste. Y esa diferencia cambia todo. Porque entonces ya no se trata de cuánto diste. Se trata de cómo estuviste. De cuánto estuviste realmente presente. De cuánto tiempo con familia fue de verdad compartido y no solo ocupado. Y esa es la parte que no se puede reemplazar. No con dinero. No con esfuerzo. No con intención tardía. Porque no se trata de compensar. Se trata de haber estado. Y eso no lo hice como debía. Y esa es la verdad. Una verdad que llega tarde. Pero que no se puede evitar cuando aparece. Ahora entiendo que el trabajo no era el problema. El problema fue cómo lo viví. Cómo dejé que organizara todo. Cómo le di prioridad sin cuestionar lo que estaba dejando fuera. Y eso tiene consecuencias. No inmediatas. No visibles. Pero profundas. Porque afectan lo que más importa. Y eso no se puede ignorar. Ahora, cuando miro el tiempo lo veo distinto. Ya no como algo que hay que llenar. Sino como algo que hay que vivir.
Y vivir no es hacer más. Es estar. De verdad. Sin prisa. Sin distracción. Sin estar en otro lugar mientras estás aquí. Y eso cambia la experiencia. No el pasado. Pero sí lo que queda. Porque aunque no pueda recuperar lo que ya pasó, todavía puedo decidir cómo estar ahora. Todavía puedo elegir no seguir perdiendo de la misma forma. Y eso no es poco. No como solución. Pero sí como una forma distinta de vivir lo que queda. Porque al final no se trata de cuánto trabajaste. Ni de cuánto dinero generaste. Se trata de lo que hiciste con tu tiempo mientras tu vida ocurría. Y eso es lo único que realmente queda. Y si este momento te hizo detenerte, aunque sea un poco, si te hizo pensar en cómo estás usando tu tiempo hoy, en lo que estás dejando pasar sin darte cuenta, en momentos con tu familia que parecen pequeños pero no lo son, puedes suscribirte al canal. No para encontrar respuestas rápidas, sino para seguir mirando esas cosas que muchas veces dejamos pasar y solo entendemos cuando ya es demasiado tarde.